No, no, el mío, ya lo pongo yo. Tranquilo. Ah, ah. No, fíjate que estás viendo. Acordate de cerrar tu micrófono después cuando hable yo, así no queda el eco esto. ¿No? Okay. Yo. No, pero pasa era. No. Bueno, Alejandro, somos 59 conectados. ¿Nos estás hablando a nosotros o estás sin micrófono?
Bueno, ya somos 65 conectados, Alejandro. Si te parece, eh, podemos dar comienzo. ¿Mm? Esperemos un minutito más. A las 6:05 arrancamos. Sí, bueno, se me cuelga un poquito cuando hablas vos. ¿Eso tendrá que ver con los conectados o no tiene nada que ver? No, porque somos dos nomás. Bueno, después que, antes de cortar el micrófono, dame el ok de que el PowerPoint está en la pantalla. Bueno, déjame que primero voy a hacer una pequeña introducción y... Sí, por supuesto. Bueno, vamos 66. ¿Alguno que por favor nos dé el ok si se está recibiendo bien la comunicación? Con dos ok arrancamos. Bueno. No, evidentemente no. Ok. Ok, bien, bueno. Bueno, buenas tardes para todos los presentes. Vamos a tratar de empezar bastante a horario, haciendo honor a la puntualidad que nos caracteriza a los latinos. Bienvenidos para todos. Bueno, muchas gracias por unirse para compartir esta iniciativa que intentamos brindarles desde la oficina regional del Grupo de Especialistas en Cocodrilos. Todos sabemos que estamos atravesando una situación un tanto difícil, ¿no? Esto nos ha generado una serie de inconvenientes y como la mayoría de ustedes ya saben, esto llevó también a la postergación de la reunión del Grupo de Especialistas en Cocodrilos, que es en Tumal, en el estado de Quintana Roo, en México, con un gran esfuerzo de todos los organizadores. Pero bueno, tengamos un poco de esperanza que las cosas se van a acomodar y en un tiempo relativamente corto nos vamos a poder volver a juntar. Sobre esta base más o menos surgió la idea, intentar cubrir este espacio que nos dejó la postergación de la reunión, esta reunión que les acabo de comentar, y pensamos que una serie de conferencias podría ayudarnos a amortiguar un poco las expectativas, a su vez, difundir los trabajos desde y hacia todas las personas de la región. Entonces, esta es la primera presentación de un ciclo importante de conferencias en vivo donde intentaremos abordar diferentes temas y puntos de vista de muchos expertos, invitados principalmente de América Latina y el Caribe. La organización va a ser una o dos, en algunos casos 3 presentaciones sobre un determinado tema. Trataremos de que las conferencias no duren más de 1 hora, con las preguntas incluidas. Porque, por lo general van a empezar a las 18 horas de la hora argentina, como fue informado previamente. Esta aclaración es importante porque vamos a tener invitados que viven un poco lejos y con otro uso horario, y en algunos casos quizás tengamos que adelantar un poco la programación. Durante la presentación, los invitados podrán ir haciendo una serie de preguntas para el que está realizando la presentación, obviamente, y en función del tiempo que nos quede disponible hasta llegar más o menos a la hora de la conferencia, vamos a ir respondiendo a esas preguntas. Otra cosa, al finalizar cada conferencia vamos a ir mencionando la próxima conferencia, y simplemente esto es para evitar llevar a confusión y que no se superpongan las presentaciones programadas. Así que, bueno, después de esta pequeña introducción tengo el enorme placer de presentar al invitado, que no va a ser tan invitado porque me va a acompañar un poco en las moderaciones, como moderador de estas presentaciones. Así que lo tenemos con nosotros a Alejandro Larriera. Hago una breve reseña, a pesar de que todos ya lo conocen bastante bien.
Es el fundador del proyecto Yacaré, es el vicepresidente del grupo de especialistas en cocodrilos de la UICN, profesor de la Cátedra de Manejo de Fauna y Flora Silvestres de la carrera de licenciatura en Biodiversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y director de la Dirección de Manejo de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, actualmente de licencia, atravesando un periodo de transición, porque siempre es uno que se... Así que Alejandro, bueno, te damos la palabra, bienvenido, muchas gracias y ya te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente me toca a mí empezar, no porque sea importante, sino porque soy el que tiene que hacer todas las pruebas, a ver cómo esta cuestión. Así que estoy muy contento porque tenemos el uso de varios prestigiosos participantes de aquí en adelante. Yo más que una conferencia o una charla magistral, lo que voy a compartir son algunas experiencias anteriores, alguna charla que presenté también anteriormente, un poco actualizada a lo que es este momento que estamos viviendo. Y como dije, más que una conferencia o una charla, lo que voy a estar compartiendo con ustedes son las enormes dudas que este momento nos está generando a todos. Así que Pablo me va a confirmar si tiene la primera filmina del PowerPoint en pantalla. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a arrancar con esta presentación a la que le pusimos de título el uso... una aclaración. Tenemos todas las diapos puestas con leyendas en inglés por si había alguien pretendiendo seguir esta presentación que no maneje el español o que no maneje bien el español para que pueda orientarse un poco más. De cualquier modo, siempre queda la posibilidad de que en el futuro esta charla también la hagamos en inglés, si hay una cantidad importante de interesados como para recibirla de esta manera. Así que bien, volviendo al título de la presentación, decimos que nos vamos a referir a los programas de uso sustentable de cocodrilos antes y después del COVID-19 o, como más popularmente lo definimos aquí, sobre todo en la región de América Latina, al coronavirus. Y un poco la extensión de este título es de mal en peor, porque es cierto que la situación ya no estaba bien para los programas de uso sostenible hacia mediados del año pasado. Es más, en la reunión mundial del grupo de especialistas en cocodrilo en el año 2018 aquí en Santa Fe, mi presentación se refería un poco a estas cuestiones que están experimentando los programas de aprovechamiento sustentable de los cocodrilos. Y ciertamente la situación con el coronavirus está muy lejos de ayudar y absolutamente cerca de empeorar todo este tipo de situaciones y de problemáticas. No voy a hacer una retrospectiva muy larga y muy detallada con respecto a las relaciones entre los cocodrilos y los seres humanos, en principio porque me parece un tanto soberbio pretender generar una equivalencia. Alejandro, te interrumpo un segundito. Dice si podés hablar un poquitito más fuerte o bien acercarte lo más que puedas el micrófono, por favor. Bueno, lo tengo a 4 centímetros, lo voy a poner a 2 ahora. Bueno, a ver si por ahí mejora un poco la situación. Decía que si alguien te confirma, por favor avísame, interrumpime todas las veces que quieras. Decía que era un tanto presuntuoso pretender una especie de equivalencia entre los cocodrilos y los seres humanos, sencillamente por la diferencia evolutiva y el tiempo, la antigüedad que tenemos sobre el planeta. De hecho, nosotros podríamos llegar a ser considerados como una especie de inconveniente menor a la luz de lo que ha sido la evolución de estos taxones,
sobre el planeta, ya que hemos aparecido en uno de los últimos pestañeos de su larguísima carrera evolutiva. Pero sí, es cierto que cuando lo analizamos y los seres humanos empezamos a desarrollar nuestra cultura, generamos una relación con los cocodrilos. Es probable que en una primera instancia inspirada por el temor y por el respeto, convirtiéndolos en dioses. Incluso tenemos registros del antiguo Egipto, donde por razones que por lo menos para mí nunca han sido suficientemente explicitadas, también se lo momificaba, pero siempre partiendo de una relación de respeto con estos animales, con estos taxones, ya que ocurría con todas las especies a lo largo del planeta, incluidos los de nuestra región de América Latina, donde la cultura mexicana, tanto la maya como la azteca, tienen al cocodrilo como una deidad muy significativa. Y si nos venimos más a la región del sur de Sudamérica, incluso vemos en las artesanías y representaciones de los mocovíes una expresión de respeto, consideración y valoración también a las especies de cocodrilos. Esto no quiere decir que no había problemas y que no eran considerados peligrosos, pero también es cierto que la dinámica poblacional y la cantidad de seres humanos en el planeta permitían una segregación que ocurría naturalmente, no involucrándonos, no introduciéndonos dentro de lo posible en aquellas regiones donde los cocodrilos podrían llegar a tornarse agresivos y ser un problema muy serio para los seres humanos. De hecho, si nosotros nos ponemos a considerar, y sobre esto versaba mi presentación en el año 2018, sobre qué línea de base podemos analizar cuál es la supuesta mejora de la situación poblacional de los cocodrilos, y acá me voy a referir exclusivamente a Caimán latirostris, pero esta situación es común a prácticamente todas las especies de cocodrilos, puede variar de qué época estamos hablando, pero la situación es prácticamente un proceso que se dio a lo largo y a lo ancho del planeta. Aquí vemos algunas ilustraciones de un sacerdote jesuita que anduvo por nuestra región, también como naturalista, y vemos que en los primeros dibujos sobre la fauna, él representaba de manera muy significativa y preponderante justamente al yacaré, ya tomando el nombre yacaré por parte de los pueblos originarios de nuestra región, que en idioma guaraní justamente lo llamaban de esa manera. Y esto ocurrió prácticamente a partir del momento de la colonización. Y si revisamos algunos relatos de viajeros, a ese naturalista español que anduvo por nuestra región entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. De hecho, don Félix de Azara termina falleciendo en el año 1820, así que en partes de sus recorridas también por nuestra región le tocó experimentar la época prerevolucionaria y revolucionaria también de nuestro país. Y en esas descripciones de la fauna y de las características y de la idiosincrasia del lugar que hacía justamente en nuestra zona, y particularmente me voy a referir a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Santa Fe, él hace una referencia a que el primer contacto que tiene con los yacarés es que los pobladores locales, cuando él ve una cantidad importante de yacarés caminando aquí por la ciudad de Santa Fe y por los alrededores de la ciudad, consulta a los pobladores con respecto a estos animales, y los pobladores le dicen que sí, hay muchos de ellos, pero son totalmente inofensivos. Así que la percepción que tenían los pobladores locales, y por ello don Félix de Azara, y así es reflejado por muchos naturalistas de esa época, es que había muchos caimanes, muchos cocodrilos, si vamos al caso, y esta situación, reitero, es muy común a todas las áreas de distribución de las diferentes especies de cocodrilos del planeta, pero
no eran particularmente agresivos. Claro, esto era así para los animales de menor tamaño, como los de nuestras especies, no era así para los animales de gran tamaño, como los cocodrilos de agua salada, los cocodrilos del Nilo, y algunas otras especies, como el alligator del Mississippi, pero reitero, esa segregación que se producía naturalmente, respetando los límites de ambas especies o grupos taxonómicos, digamos, seres humanos y cocodrilos, hacían que no hubiese conflictos de manera significativa. El tema es que si nosotros analizamos el estado de la situación poblacional, que hoy y desde hace ya un tiempo, particularmente para el yacaré overo acá en la provincia de Santa Fe, pero para muchos otros cocodrilos a nivel global, que hoy decimos que la situación poblacional es muy buena, si comparamos la situación poblacional de hoy con la situación poblacional de los cocodrilos, digamos, antes de mediados del siglo XIX, o sea, antes del año 1850, podemos decir, sin temor a equivocarnos, probablemente haya algunas excepciones, que a pesar de que la situación de muchas especies de cocodrilos hoy es buena, no es tan buena como era antes de 1850, donde claramente estas especies eran más numerosas. Claro que a partir de mediados del siglo XIX, o sea, del año 1850 en adelante, empiezan a aparecer diferentes problemáticas. Estas problemáticas están relacionadas con, obviamente, el incremento de la población de seres humanos, la ampliación de las superficies de nuestras ciudades y la generación de diversos conflictos. Acá vemos en la fotografía, no es una fotografía, es una representación gráfica de arriba a la derecha, una especie de operativo de eliminación de cocodrilos, fundamentalmente esto es en la región de la India. El dibujo es un tanto ambiguo, no se ve bien si son muggers o si son gaviales del Ganges. Pero lo cierto es que los seres humanos ya empezaban a interpretar que había cierta competencia y que no había por qué exponerse a la peligrosidad de estos animales. Y ya en algunas fotografías empezamos a ver a partir del año 1900 que estas matanzas, digámoslo así, empiezan a ocurrir con mayor frecuencia. A lo que se agrega, justamente a partir de principios del siglo XX, el aprovechamiento comercial de las pieles de cocodrilos. Acá estamos viendo una fotografía con una matanza de intermedios, o sea, de caimán del Orinoco. ¿Quién diría que en aquella época había tantos animales y de tales tamaños como para que se organizasen este tipo de partidas que tenían un doble objetivo? Por un lado, limitar el número de estas especies que se consideraban peligrosas y por el otro, empezar a abastecer un mercado comercial que había desarrollado ya varios productos a nivel global que se utilizaban ya en los mercados de la moda en aquella época. Estas fotografías son justamente de alligators del Mississippi, ya en aquella época cazados, si bien para controlar su población, también y claramente para aprovechar comercialmente sus pieles. En este orden y todo esto que vimos hasta ahora, estamos involucrando todos aquellos factores antrópicos directos que han ido provocando, por lo menos hasta los 80 o 90 del siglo pasado, la reducción, en algunos casos drástica, de las cantidades de cocodrilos en la naturaleza. Estos son los factores antrópicos directos que han afectado a la situación poblacional. Pero por otra parte, tenemos los factores antrópicos indirectos que claramente también han afectado la situación poblacional y en algunos casos de forma también muy significativa. Un poco la explicación la podemos empezar a buscar por el desarrollo, por el inicio y por el desarrollo de lo que fue la revolución industrial, si bien algunos la ponen a principios del 1800, fue a partir prácticamente de 1850 en que la revolución industrial empieza a tener un fuerte impacto a nivel global y de manera creciente. Hoy sabemos el impacto que esto tuvo en el clima, pero en aquella época lo que veíamos era claramente la necesidad de expandir las ciudades, la necesidad de disponer de más superficies de tierras para la agricultura
que tenían justamente por objeto empezar a alimentar a una población que a partir de la revolución industrial empezó a reproducirse y a incrementar su número de manera logarítmica, generando toda una serie de situaciones y problemáticas ambientales que antes no ocurrían, pero que ahora vienen a tener un efecto directo sobre todos los ecosistemas, sobre toda la flora, sobre toda la fauna en general, y claramente los cocodrilos no eran ajenos a esta situación, sino que también han sido impactados por esto. Podemos poner muchas fotografías más para explicar cuáles son los trópicos que han afectado la supervivencia. Los gráficos de coronavirus, tomemos nada más que el gráfico de crecimiento de la población humana y nos vamos a dar cuenta de que a partir de mediados y fines del siglo XIX, esa curva se empieza a incrementar, se acelera en la primera mitad del siglo XX y prácticamente entra en escalada a partir de la segunda mitad del siglo XX. En ese gráfico está la explicación no solo de la situación poblacional de los cocodrilos en general, sino de prácticamente todos los problemas ambientales que estamos experimentando. Si nos volvemos de vuelta a Santa Fe para ver cuál era la percepción que la gente tenía aquí en la ciudad de Santa Fe, pero que reitero, esto es común especies de cocodrilos a lo largo y a lo ancho del planeta. Este es un ejemplar de un diario local del año 1929, el diario El Orden de la ciudad de Santa Fe, y que trae una nota curiosa. Tuve una búsqueda muy extensa para encontrar algunos artículos que tengan que ver con los yacarés, justamente en los periódicos aquí en nuestra zona. Ustedes pueden hacerlo también en sus ciudades y empezar a buscar en sus localidades, en los registros antiguos de los periódicos, a ver con qué se encuentran que se refiera a los cocodrilos con los que ustedes trabajan o con los que ustedes están en contacto. En el año 1929 había una nota que ocupaba prácticamente un cuarto de página con una fotografía de un yacaré con el título de "Lo trajo la corriente", lo cual ya en primera instancia nos demuestra que era algo inusual. O sea, en el año 1929, a pesar de la creencia de la mayoría de la gente de que hace mucho tiempo aquí en la zona había muchos más, en el año 1929 era una rareza total encontrar un yacaré overo. Entonces el artículo está ilustrado con una fotografía de este pobre animalito. Si lo ven en la fotografía de abajo podrán ver que se trata de un animal de aproximadamente 1,40 m, 1,50 m, o sea, una hembra o un macho joven. Y si uno entra en el relato de esta nota periodística, se va a encontrar con que esas 15 personas que aparecen en la fotografía son los héroes circunstanciales que encuentran este animal, probablemente enfermo, supongo, por eso fue tan fácil capturarlo, y relatan cómo heroicamente lo mataron a garrotazos entre los 15. O sea, lo que estamos viendo es que se consideraba totalmente inusual la presencia del yacaré, pero en el caso de que apareciese se consideraba que lo mejor era matarlos porque no había que estar en contacto con estos animales que podían ser peligrosos. Si avanzamos un poco más en el tiempo, nos damos cuenta que ya en el año 1945, Antonio Bers, que era un periodista y naturalista de aquí de nuestra región, hacía una pública que compartía con todos y hablaba en el año 1945 de la necesidad de proteger a los yacarés porque se estimaba que sus poblaciones estaban absolutamente deprimidas. Tanto es así que en el año 1948 sale un decreto del Ministerio de Economía que prohíbe por 3 años la caza del yacaré y la nutria. La nutria es el coipo, es la falsa nutria en realidad, o sea, Myocastor coipus, aquí en nuestra región. Y esto era porque se consideraba que deberían estar seriamente. Años de este decreto, se levanta la suspensión para la nutria. De hecho, hoy la nutria, la falsa nutria, digámoslo bien, se sigue cazando comercialmente en la provincia de Santa Fe, pero el yacaré nunca más
volvió a ser habilitado para la caza legal porque era muy difícil de encontrar, o sea, no había prácticamente animales a cazar. En el año 1971, un biólogo, investigador, don Marcos Freiberg, que trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia, en Buenos Aires, publica una nota también preocupado por la conservación de los yacarés, y una de las curiosidades más importantes de esa nota es que él menciona que Caimán latirostris, primero decía que era exclusivo de la Argentina, Caimán latirostris chaquensis era una subespecie que él proponía, pero Caimán latirostris estaba claramente presente en otros países, ¿no? Pero el dato más interesante es que don Marcos Freiberg daba por extinguido al yacaré overo en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Y decía que se encontraba en franco retroceso en Corrientes, donde aún se lo puede encontrar. Claramente esto era tal necesario. Es importante destacar que esa era la percepción que tenían, ya no de la opinión pública, sino del lado de la ciencia con respecto a la situación poblacional de esta especie. Y justamente, hablamos del año 1971, en el año 1971, al igual que don Marco Freiberg, todos aquellos que trabajaban en cocodrilos tenían una gran preocupación porque se consideraba que prácticamente todas las especies estaban amenazadas o en peligro. Y en ese mismo año, y debido a esta cuestión, se reúne por primera vez el grupo de especialistas en cocodrilos en la ciudad de Nueva York. Si nos ubicamos temporalmente, estamos hablando del 71, que es 2 años antes de que se firme la Convención de CITES y 4 años antes de que se empiece a aplicar, porque la Convención se firma en el 73 y empieza a entrar en vigencia a partir del año 1975. Así que ya antes de CITES se crea el grupo de especialistas en cocodrilos con esta preocupación. Después se pueden entretener mirando en la fotografía. También está publicada en un newsletter del grupo, pero allá en el fondo a la derecha, ese flaco alto de barba renegrida, es Wayne King. Los dos que están en el centro son Yute Yamprapakon, el propietario de Samut Prakan, la granja de cocodrilos. A su izquierda, visto desde acá de frente, a la derecha de él, está Robert Chabrek de Luisiana. Allá en la otra columna, a la izquierda, un poco escondidito y un poco más bajo que los que están por delante de él, se lo alcanza a ver a Peter Brazaitis. En la columna de la derecha y en el extremo derecho está también don Federico Medem, una de las glorias de la conservación de los cocodrilos en América Latina y el mundo, por qué no decirlo, pero como particularidad general, digamos que todos los que están participando en esta fotografía, no me quiero olvidar de Tony Puli, que también está allá arriba al lado de Peter Brazaitis, y disculpas a aquellos que no menciono. Pero bueno, ustedes pueden entretenerse también tratando de identificar quiénes son los otros que están apareciendo en esta fotografía. La particularidad, decía, es que estas 15 personas que estaban en esa fotografía estaban reunidos preocupados por la situación poblacional de los cocodrilos a nivel global, pero interpretaban, con mucha certeza, claro está, en esa época, de que ese retroceso numérico en gran medida se debía a la sobreexplotación. Lo que no interpretaban también es que justamente iba a ser el aprovechamiento comercial mismo, pero bien manejado en este caso, el que iba a lograr revertir esa situación, porque desde el año 1971 hasta esta fecha, al menos 17 especies se han vuelto abundantes nuevamente, y esa recuperación poblacional todavía está ocurriendo prácticamente también a lo largo y a lo ancho del mundo con aquellas especies que tienen interés económico. Y en casi todos esos casos, esa recuperación poblacional, ese éxito en la recuperación poblacional, se debe justamente al éxito de programas de uso sostenible que se han desarrollado sobre estas especies. Si hoy analizamos los que trabajamos con cocodrilos, por qué nos llama la gente, para qué nos hablan, cuál es la preocupación que tienen, la preocupación que tienen los que nos llaman para hablar de algo relacionado a los cocodrilos es: hay cocodrilos. No nos llama nadie para decir antes tenía cocodrilos y ahora no tengo.
para lo que nos llaman es para decir, ahora hay cocodrilos acá y esto me preocupa y tenemos que buscarle alguna situación. En muchos casos, situaciones así tipo excepcionales como esos animales de gran tamaño, que sobre todo en África y en algunas regiones de Asia terminan generando el terror en algunas poblaciones, y en otros casos, como la fotografía de abajo a la derecha, es donde a partir de un accidente con cocodrilos, toda una comunidad ingresa a una granja de cocodrilos y los termina matando por el temor que eso significa. Pero claramente hoy el problema con los cocodrilos está muy lejos de ser el de que no hay más, sino el de que hay y que cada vez parece haber más. El tema es que la estrategia de conservación basada en los incentivos mediante los programas de uso sustentable se centra casi exclusivamente en el incentivo para los pobladores locales, pero puede hacer muy, pero muy poco con respecto a los ecosistemas. Con esto queremos decir que es muy difícil con un programa de uso sustentable que le paga a unos cazadores locales para hacer un programa de aprovechamiento de adultos, o que le paga a los pobladores locales para cosechar los huevos, que esos montos involucrados puedan enfrentarse al gran negocio del paquete tecnológico de la soja, de las camaroneras, por ejemplo, en la región de Centroamérica, o de la palma negra en algunas otras regiones de África, Asia, también en la zona de Centroamérica. O sea, los programas de uso sustentable tienen un fuerte impacto, la verdad, en aquellas tierras en las que todavía no son aptas esas actividades, que son especies de tanques con paquetes tecnológicos que prácticamente terminan arrasando con todo. Pero sí, podemos decir que con el incentivo a los pobladores locales se produjo un resultado espectacular en la mayoría de las poblaciones de cocodrilo, generando su recuperación. Acá quiero usar este mapita para hablar nuevamente como ejemplo del tema de Caimán latirostris, en donde vemos que Caimán latirostris se encuentra en Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. O sea, lo encontramos en 5 países diferentes. Y hace unos años, fines de la década del 80, principios de la década del 90, diseñamos un programa que pretendía empezar a solucionar la problemática de la especie, que era la misma en los 5 países. O sea, en los 5 países estaba en el libro rojo, estaba en el apéndice 1 de CITES y se consideraba como una especie amenazada o muy amenazada en todos los países. Es así como nace en la provincia de Santa Fe primero el programa de autorrepoblamiento en la Argentina con fines de manejo, un título muy largo para lo que en la práctica hoy todos conocemos como Proyecto Yacaré, que en la Argentina luego se hizo extensivo a la provincia de Chaco, a la provincia de Formosa y a la provincia de Corrientes. Y se basa, esto la mayoría está familiarizado con el trabajo de los pobladores locales, que al principio se ocupaban solamente de la identificación de los nidos, que luego eran cosechados por la gente del Proyecto Yacaré, y que luego empezaron a participar cada vez más activamente los gauchos, los pobladores locales, también en la colecta de los nidos. Luego de la colecta se hace la incubación artificial, se cría a los animales en estaciones de cría con ambiente controlado y se procede a realizar las liberaciones. En una primera etapa, la liberación de todos los individuos nacidos de los huevos cosechados, y luego a partir del inicio de la etapa de aprovechamiento comercial sustentable, se empieza a liberar, como todos los programas de ranching que se desarrollan en el mundo, alrededor del 10% de los animales que nacen de los huevos cosechados. Esto es complementado con monitoreos de las poblaciones silvestres, habiendo encontrado también que las hembras liberadas a lo largo de los años son hoy un componente muy importante de la población reproductiva. De hecho, tenemos registrado que el 50% de las hembras reproductivas en la naturaleza son hembras que han sido liberadas anteriormente por el proyecto. Y ya el tema de los monitoreos mediante los conteos nocturnos, estamos agregando ahora el tema de los conteos de nido y los monitoreos aéreos gracias a esta tecnología maravillosa que es la de los drones y que está aportando cantidades enormes de información. A ver,
Si volvemos a cuál es la línea de base para ver cómo está la situación poblacional de los cocodrilos en general, pero ahora hablemos nuevamente de Caimán latirostris, vamos a decir que si tomamos cualquier punto entre el año 1850 y para el caso de Caimán latirostris, principios de la década del 90 del siglo XX, o sea, prácticamente en un periodo de 140 años a partir del año 1990, la población, la situación poblacional de Caimán latirostris está claramente mucho mejor que lo que era en cualquiera de esos momentos antes de la década del 90, cuando se puso en marcha este proyecto. Hoy es muy común ver a Caimán latirostris en las ciudades. Acá lo tenemos a Pablo en la foto de la derecha y a Hernán, que le cortamos la cabeza en la foto de la izquierda, pero son dos situaciones frecuentes de hallazgos de yacarés aquí en nuestra región, en los cuales hay que responder porque estos hallazgos ocurren dentro de las ciudades y en algunos casos pueden llegar a generar algún tipo de conflicto. ¿Esto es exclusivo de Caimán latirostris? De ninguna manera. Esta situación está ocurriendo prácticamente con todas las especies y las sociedades en muchos casos empiezan a aprender a convivir con estas especies. Este es un alligator del Mississippi y acá estamos viendo una fotografía de un cocodrilo también en el centro de una ciudad porque estos hechos empiezan a ocurrir cada vez con mayor frecuencia. La cuestión es que la recuperación poblacional se fue verificando prácticamente a todos los niveles y el reconocimiento de la sociedad, de la opinión pública, vamos a decir nuevamente opinión pública, nos convirtió, y esto ha ocurrido en muchos lugares del planeta también, prácticamente en héroes que habíamos trabajado para salvar algunas especies de la extinción. Claramente que ninguno de nosotros se sintió de esa manera, pero otra vez estamos hablando de lo que era la percepción de la opinión pública. Esto estaba acompañado por un montón de artículos periodísticos que incluso relacionaban esta recuperación poblacional con el hecho, con los aspectos productivos. Acá el reptil que se convirtió en una fuente de trabajo, hablan de la extinción puede esperar, y en el epígrafe se ve que habla de los fines conservacionistas y productivos del proyecto Yacaré. Esta era la revista de Fundación Vida Silvestre Argentina, una ONG proteccionista histórica de la República Argentina. También los periódicos locales destacaban de santafesinos en vidrieras romanas al concretarse la primera exportación y distintas valoraciones que se hacían sobre la situación de los yacarés. Pero acá empiezan los peros. Podríamos decir que a partir del año 2010, pero en realidad esto se inició mucho antes, porque siempre hubo grupos preocupados por lo que en una primera instancia se llamaba bienestar animal, lo cual es muy válido y es una obligación de todos los que trabajamos con animales silvestres o con cualquier tipo de animal. El bienestar animal es una obligación, pero esto se empezó a mezclar, y yo diría que no por casualidad, con una nueva corriente que hablaba de animal rights, o sea, con los derechos de los animales. Esto podemos decir que empezó a mediados de los 90, pero no tuvo el impulso que hoy le vemos hasta que no empezaron a desarrollarse las redes sociales. Mismas redes sociales que estamos utilizando en este momento para compartir esta charla con ustedes. Pero las redes sociales lograron amplificar los reclamos y los planteos que estas organizaciones hacían, casi siempre estas organizaciones caracterizadas por pocos o relativamente pocos miembros activos. Las organizaciones en general son de muy, pero muy pocas personas, pero con una capacidad de replicación muy importante en redes sociales a partir del share, share, share. O sea, se empiezan a compartir, 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 hasta se pierde el inicio de la noticia. Ya la gente no sabe qué es lo que está compartiendo y por supuesto tampoco sabe cuánto de verdad tiene lo que está compartiendo. Reitero, probablemente si tenemos que poner un año fue a partir del año 2009 o 2010 donde las redes sociales empezaron a tener más impulso en este sentido, con campañas en muchos casos de golpes bajos también, de muy fuerte impacto, reitero,
con poca presencia en la calle, con poca participación en las manifestaciones, pero con muchas manifestaciones en el cliqueo a través de las redes sociales. Digamos que a partir del año 2010, la mayoría de la gente, y es muchísima, que solamente recibe información a través de las redes sociales, asume que las poblaciones de caimanes, digamos, de cocodrilos en general, siempre estuvieron bien, que siempre estuvieron en una condición muy buena y que hay un grupo de personas que los están molestando, los están matando y les están robando los huevos, porque no existe ningún conocimiento de la historia pasada. Esto está acompañado de estrategias muy fuertes con fotografías, en algunos casos fotografías armadas y en otros casos fotografías que se obtienen a partir de gente que no está trabajando como corresponde en las cuestiones de bienestar animal. Así que luego de esto, los que éramos héroes prácticamente nos convertimos en los villanos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza propone un método para medir el éxito de los programas de conservación de las especies. No voy a detallarlo mucho en este momento, pero sí digamos que se refiere a qué pasaría si terminamos con las estrategias de conservación que estamos desarrollando. ¿Qué pasa si cesa la conservación que se está haciendo en este momento? Y acá volvemos al mapa para Caimán Latirostri, si uso Caimán Latirostri para esto nada más. Dijimos que está en 5 países, dijimos que en el año 1990 la situación era similar en los 5 países. De los 5 países, un solo país inició el programa de generación de incentivos para los pobladores locales, que fue la Argentina. Estoy hablando de Caimán Latirostri, ¿no? Y lo que vemos, esto lo podemos obtener del Action Plan del Grupo de Especialistas en Cocodrilos, que las poblaciones están todavía consideradas severamente deprimidas en Bolivia, en Uruguay y en Paraguay, que en el noreste brasilero continúa la caza ilegal para abastecer el mercado local de carnes, y en la Argentina la caza ilegal se redujo a un mínimo, prácticamente ha desaparecido, gracias al incentivo y la recompensa que se le da a los pobladores locales por la cosecha de los huevos. Y hace una recomendación final de que este tipo de programas y este tipo de actividades son muy positivas para la conservación de los cocodrilos. Así que los yacarés overos. Lo que podemos asumir es que si cesan el mecanismo de conservación que está vigente en la Argentina, o sea, el programa de ranching, probablemente la situación, no inmediatamente, pero en el mediano plazo, va a volver a la situación que teníamos en la década del 80. Bien, esto ocurría, y es la descripción que hicimos, con los programas de aprovechamiento basados en el uso sustentable, que hasta incluso el año pasado se encontraban bajo un fuerte escrutinio, una fuerte revisión y una crítica muy fuerte de algunos sectores, tanto que algunos de estos programas llegaron a ser suspendidos. Bueno, ahora tenemos el coronavirus, así que a estos problemas tenemos que agregarle la situación del coronavirus. Entiendo que el coronavirus es un drama a nivel global, es una pandemia que está impactando tanto desde la salud y también desde la cuestión económica. No vamos a hablar de eso, para ahora tenemos todos los noticieros que están todo el día hablando de esa cuestión, sino que vamos a tratar de avanzar un poquito, muy brevemente, porque veo que me estoy extendiendo demasiado en el tiempo, para ver cuál es el efecto potencial y nuevamente lo que podemos percibir a través de las redes sociales sobre los cocodrilos en particular, pero sobre la vida silvestre en general también. Así que hay 3 cuestiones en las que los divido. Primero, tenemos este fenómeno, yo diría, candoroso e inocente del greening. El greening es el reverdecimiento. Incluso Nachio empezó a poner ahora nuevamente esta serie, El planeta sin seres humanos, y cómo se recuperan las ciudades y son cubiertas por la vegetación cuando los humanos desaparecen. Ahí tenemos en la foto de arriba los ciervos en Tokio, si no me equivoco, o en alguna ciudad de Japón.
tenemos un puma transitando por una ciudad, y pongo exprofeso acá a la derecha la fotografía de un aguaraguazú, que para nosotros en Santa Fe es una especie muy importante porque es un monumento natural para la provincia de Santa Fe, y es una especie que aparece habitualmente en nuestra región en algunas situaciones de conflicto, por lo cual hay que responder e ir a hacer el rescate. Digamos que en el año 2019 aparecieron 6 ejemplares de aguaraguazú. El que no entiende el nombre, en inglés es Maine Wolf, en hispano es lobo de crin, y el nombre científico es Chrysocium brachyurus. Pero reitero, en el año 2019 hubo 6 encuentros de aguaraguazú en la provincia de Santa Fe, en diferentes localidades. Todos fueron resueltos, no hubo mayor inconveniente. A ver, en esta época de aislamiento social, si la semana que viene aparece un aguaraguazú en la localidad de Villaminetti, por decir una, en la provincia de Santa Fe, si aparece la semana que viene, ¿eso es porque estamos aislados por el coronavirus o es un hecho habitual? Entonces veo que estamos mezclando en todas las redes sociales estas situaciones, y estamos planteando también el tema de, bueno, Venecia, que el agua está limpia, la disminución de la contaminación del aire, eso está muy claro, y creo que es un experimento enorme y muy útil que nos va a demostrar en qué medida beneficia al ecosistema el hecho de que nosotros no quemamos tanto combustible. Pero para aquellos que hablan tan románticamente de seres humanos aislados, hemos desaparecido del planeta, les digo, no desaparecimos, estamos encerrados, pero vamos a volver a salir. E incluso sin salir, estamos generando fuertes impactos. La producción de residuos sólidos domiciliarios, desde que se inician las etapas de aislamiento social, han empezado a crecer. Aquí en la ciudad de Santa Fe está medido en un 30% más semanal de generación de residuos domiciliarios. Y esos son también fuertes efectos ambientales. ¿Y el greening en los cocodrilos hubo algo? Claro que sí. Nos aparece por todos lados. Pido disculpas porque esta fotografía no la conseguí de buena calidad, pero los que aman los cocodrilos y trabajan en esto seguramente la han visto de manera más o menos reciente, que habla de que los cocodrilos recuperan las playas en Oaxaca ante la ausencia de humanos por la cuarentena. Luego el autor de la fotografía salió a aclarar que esto es un hecho frecuente y que de hecho esa fotografía fue sacada, fue tomada en México justamente antes de que se inicie el aislamiento social. Pero como existe esta candorosa inclinación de las personas para querer ver un resultado sobre el ecosistema que en la práctica yo personalmente considero que en lo que es la vida silvestre no se está produciendo, sí en la cuestión ambiental propiamente dicha, y los datos creo que van a ser de gran utilidad en el futuro. El otro efecto que tenemos a partir del tema de coronavirus es el mundo en contra de los mercados húmedos, como lo han puesto, lo cual creo que es muy valioso en el sentido de que hace falta control. Ahí en la fotografía arriba a la izquierda estamos viendo el tema de los pangolines, que es una total sustentable y que la verdad ha llamado la atención de los seres humanos, aparentemente más que por el peligro de extinción de estas especies, por la posibilidad de que sean reservorios o transmisores de enfermedades que nos afecten. Lo mismo ocurre con el tema de los murciélagos, que también ha tenido un impacto muy fuerte, y mucho impacto en la prensa y en los medios periodísticos, porque justamente son imágenes que pegan y que son exóticas, las de los reptiles, aunque está claro que no hay ningún reptil, no solo involucrado, sino siquiera como sospechoso de haber intervenido en la cadena de transmisión de esta patología. Pero esto tiende a condenar nuevamente a China, y parecemos olvidarnos que nosotros, aquí mismo, en nuestra región, de América Latina, tenemos el mercado de Belén, en Iquitos, pero también tenemos en Leticia, tenemos en Tefé, tenemos en el puerto de Manaos, más grandes, más chicos, más especies, menos especies,
sigue siendo lo que nosotros llamamos carne de monte, sigue ocurriendo. Así que, la fotografía de abajo a la derecha, no me fui tan lejos, es de aquí, de la provincia de Santa Fe, son los tatú, mulitas, son los edentados nativos que tenemos aquí, parientes del pangolín, que también son ilegalmente utilizados y en número podrían ser tras de alguna enfermedad y no la mulita, que es un animal prácticamente del mismo orden y que tiene en muchos sentidos un metabolismo muy, muy similar. El uso eventual del coronavirus en estas situaciones cadena de las organizaciones de derechos de los animales. Y acá diferencio bien lo que es derechos de los animales, que normalmente es utilizado con fines políticos, de lo que es bienestar animal, que son reclamos absolutamente válidos y que hay que complementar. Ahí a la izquierda tenemos un artículo de The Guardian, el periódico británico, que habla justamente del tema de los mercados húmedos. Pero si ustedes se fijan, la fotografía de abajo es la que utilizó The Guardian para mostrar el artículo periodístico, tiene en primer y casi único plano a los cocodrilos, que no están involucradas en ninguna de estas patologías, perdón. Entonces, la desinformación y algunas de esas cuestiones que estas organizaciones quieren encarar, porque han justamente iniciado como políticas de trabajo, y lo mezclan con una cuestión que preocupa a todo el mundo. Si tomamos la fotografía de abajo a la derecha, es un recorte de un comunicado que se ha replicado en muchos medios periodísticos, de PETA justamente, que es una de las ONG más activas en este sentido, que inicia el título con COVID-19 y utiliza el título con COVID-19 para pedir el cierre de las granjas de alligator en los Estados Unidos. Después, cuando uno lee el artículo, se da cuenta que coronavirus y COVID-19 no tienen nada que ver con esta cuestión, ya que efectivamente las granjas de alligator pueden llegar a portar algunas enfermedades que pueden ser complicadas para el ser humano, pero ninguna es el COVID-19, se refiere a la salmonela, pseudomonas, eventualmente leptospiras. Así que de manera oportunista, estas organizaciones que se definen como de defensa de los derechos de los animales, plantean para llevar, como decimos nosotros, agua para su molino y obtener más argumentos, aunque falaces, para seguir con su lucha de terminar con todo lo que tiene que ver el aprovechamiento sustentable de diferentes especies. Esta cuestión nosotros la podemos ver como una pelea que están teniendo los otros y como una discusión que está ocurriendo a otros niveles. Cuando en realidad esto afecta seriamente el medio de subsistencia de muchos pobladores locales, pero muy seriamente, pero también a muchos de nosotros, investigadores y estudiantes, que a veces tenemos nuestras becas y tenemos nuestros fondos para desarrollar el trabajo, pero si este tipo de situaciones se siguen profundizando y si los programas empiezan a disminuir o desaparecer, como aquellos que son investigadores y que están escuchando esta presentación, sepan que el N, o sea, el número de animales para trabajar, el número de huevos, el número de embriones, el que han dispuesto, que han tenido a su disposición para trabajar en todos estos años, van a desaparecer. Primero van a disminuir y van a terminar desapareciendo. Así que esta es una pelea que no es solamente un problema para el mercado de la industria, de la moda o para el comercio de los artículos de lujo. Es un problema que nos involucra a todos nosotros. Y en este sentido pongo como última la fotografía de lo que fue la reunión mundial del grupo de especialistas en cocodrilos. Por supuesto, los especialistas en cocodrilos somos mucho más que los que estábamos en esta fotografía, pero claramente todos los que están en esta fotografía
se van a ver afectados por esta situación y muchísimos más que no están aquí. Muchas gracias. Buenísimo, Alejandro. Muy buena presentación. Me parece que se me hizo un poquito larga. Sí, estamos prácticamente en el tiempo que habíamos dicho que iba a ser el tiempo máximo de la conexión del video en vivo. Vamos, tenemos algunas preguntitas que las podés resumir en... Si querés dejar de compartir la pantalla, ya si te vemos a vos. Perdón. Te voy diciendo algunas de las preguntas que nos hicieron llegar a través de los comentarios en Facebook. Dice, ¿cuál es la edad más recomendable para...? Te voy a hacer 3 preguntas que creo que es la manera de poder responder todas las preguntas. Decime, voy compartiendo la pantalla. No, ahí está viendo perfectamente, ¿sí? Así que estás bien. ¿Cuál es la edad más recomendable para hacer la liberación de cocodrilos criados en cautiverio? La otra es los cocodrilos criados en el instinto de una vez que son liberados. ¿Y cuál es la opinión de liberar individuos que han estado en cautiverio, tanto en cocodrilos y caimanes? Creo que es una tengo que responder en una sola. Trato de resumirlo. Con respecto al tema de la edad, por supuesto, ¿me estás escuchando bien ahí? Perfecto. Bien. Con respecto al tema de la edad de liberación, podemos decir que hay diferentes estrategias. En todos los casos hay ventajas y desventajas. Algunos de ellos, estas ventajas tienen que ver con algunos trabajadores bien nacidos. Sin liberación cuando los animales tienen no más de 2 semanas de edad. El razonamiento es que aún hay muchos que van a morir en los primeros días porque son de muy pequeño tamaño, pero ya son la mortandad de lo que es la incubación natural, que en muchos casos llega hasta el 50 o el 60%. No es lo más común. Lo más común es hacer la liberación de los animales, y es lo que se hace aquí en los programas café y, bueno, y de América Latina también para las especies sostenibles, es hacer la liberación de los animales animales y son liberados con todo un verano por delante para adaptarse a las condiciones de la naturaleza. En esos casos se considera que, me olvidé de hablar de los porcentajes, cuando uno libera, se dice que hay que como mínimo el 50%. Cuando uno libera animales de 9 meses a un año, se estima que el porcentaje es del 10%. Y en Estados Unidos o en algunos otros lugares, y estoy hablando únicamente de los que son objetos naturales, los alligators se liberan a los 2 o a los 3 años de edad, animales eventualmente que han superado el mes. En este caso, la liberación es del 1 al 2%. Los de uso sustentable, los de los programas de conservación, porque vemos que hay liberaciones de intermedios del Caimán del Orinoco en Venezuela, donde se liberan animales de 1,30 m, 1,40 m. El gobierno de las Filipinas también hace algún trabajo muy importante, devolviendo animales que tienen 1,20 m, 1,40 m. Hay algunos programas que liberan gaviales, pero no son las liberaciones, digamos, entre comillas, obligadas por los programas de aprovechamiento sustentable de estas especies, sino que son liberaciones de repoblamiento. Y la última parte de la pregunta era cómo se enseñan los animales que se liberan después de haber estado un periodo largo o relativamente largo de crianza en condiciones de cautiverio. Esa es una pregunta que nos hacíamos nosotros cuando hacíamos las liberaciones
y que tuvimos que esperar varios años para que empiecen a ser respondidas, fundamentalmente a partir del año 2000, que es cuando empezamos a encontrar a las hembras adultas con la marca del proyecto reproduciendo en la naturaleza. No podemos decir cuál es la supervivencia de estos animales, porque no hemos logrado desarrollar un estudio tan... De hecho, son no pedentes para las otras especies que también son objetos de programas de liberación, de cuál es el porcentaje exacto de supervivencia. Lo que sí podemos decir, es lo que comenté en la presentación, el 50% de las hembras que reproducen en los lugares donde se hacen las cosechas de huevos son animales liberados por el proyecto Yacaré. El indicio ese nos dice que la supervivencia es muy alta. Y los trabajos que hemos hecho en contenido estomacal, en ritmo de crecimiento, en utilización del área de vida, muestran que no hay ninguna diferencia con los animales que desarrollaron toda su vida en la naturaleza. Sí, espero haber respondido las tres partes de la pregunta. Sí, sí, vamos, sí, perfecto. Con respecto a las relaciones, y otra pregunta, en relación a qué estudios se hacen, qué estudio veterinario se les hacen a los animales antes de la liberación. Sí, me olvidaba del protocolo. Hay un protocolo, por supuesto, no es 100% efectivo, pero sí lo que hace es aislar a los animales que se van a liberar con 2 semanas de anticipación. Se hace un tratamiento médico para eliminar cualquiera de los patógenos habituales que podría haber en cautiverio. Esto es un tratamiento con unos antibióticos preventivos básicos, y se hace también una limpieza en el agua, donde se los mantiene los últimos días con hipoclorito, para controlar el tipo de pudiera estar llevando de la condición de cautiverio a la naturaleza. Sí, perfecto, Alejandro, muy bien. Acá hay otras preguntas, bueno, ahora se han todo preguntas. Vamos a tratar de resolverlas al máximo para poder evitar irnos demasiado que teníamos previsto. Hay una pregunta muy interesante en relación a lo que expusiste y sobre la crisis que pueden llegar a sufrir todos los programas de uso sostenible. Y está en relación a cuál es tu opinión ¿a dónde van a ir dirigidos todos los programas de este tipo que mencionabas? O qué alternativa habría que buscar para que los pobladores sigan recibiendo sus y eso se vuelvan reflejados en la conservación de las especies? Bueno, un poco a eso se refería que ver con que la estrategia de la conservación el año 1999 marcó un poco el camino de generar incentivos económicos a partir del valor económico de la naturaleza. Esto la verdad que fue un circuito, un ciclo de win-win, donde todos ganaban y generó cantidades importantes de dinero como para mantener incentivos a los pobladores locales. Se puede discutir si esos incentivos no deberían haber sido un poco mayores también para los pobladores locales. Creo que es un planteo válido, pero lo cierto es que hoy probablemente haya que pedirle una charla a alguien que sea un poco más optimista que yo en este sentido. No estoy encontrando, primero no estoy encontrando la forma de que por mucho tiempo más el aprovechamiento sostenible sea una herramienta válida. Eso no quiere decir bajar todas las personas, retirarse y no trabajar más en estas cuestiones, sino empezar a usar el ingenio, los sentidos y buscar encontrar la forma como para que esos pobladores locales, que son los verdaderos artífices de la acción, encuentren un sentido a su trabajo, que no es otra cosa que
proteger especies que pueden ser peligrosas o problemáticas. Tenemos que encontrar la forma de hacer eso. Puede ser que en algún lugar esto se consiga de un subsidio del gobierno. Pero esas cosas también tienen principios y final. Creo que es importante seguir profundizando las cuestiones que tienen que ver con el egoísmo. Es importante seguir teniendo la pelea y seguir teniendo la presencia en las redes sociales, aunque algunos puedan pensar que la batalla a mediano plazo está perdida. Hasta que llegue ese momento tenemos que pelearla hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, el futuro está en manos de toda la juventud que está viviendo ahora, y es la que tiene que empezar a buscar cuáles son los mínimos y cuál es la mejor forma de los soldados que están en el frente de batalla y que son los que llevan la conservación adelante o la otra. Perfecto, Alejandro. Hay una serie de preguntas que están relacionadas muy directamente a asuntos comerciales y le quería ver una presentación formada por 3 personas, todos muy idóneos del tema, que sea muy bueno esperar un poquito para no ir quemando temas con otras personas. Así que, bueno, en general, Alejandro, estamos bien, también respetando un poco la impuntualidad latina ahora. Así que sí, te diría que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, pero ya de este lado de la pantalla. Así que, bueno, y gracias a todas las personas que participaron y nos acompañaron en esto y esperamos que en la próxima también se puedan sumar. Bueno, esto quiero agradecerles también a todos, aclarando también que me resulta un tanto raro estar hablando sin saber a quiénes le hablo. Supongo que así se deben sentir los que hacen radio también, así que no tiene nada de inusual. Pero que desde ya, no sé si fue 1 o 50, muchísimas gracias a todos por el interés. Esto va a quedar la grabación también en Facebook y la pueden ver en diferido, digamos. Bueno, y para terminar, el próximo jueves, la próxima conferencia va a estar dictada por Patricia Mabel, por Gualberto Pacheco, nadie lo conoce por Gualberto, por Chunco Pacheco, y el tema que van a tratar es Tras las huellas cocodrilianos. Así que el próximo jueves, y bueno, gracias. Chao, chao.